Tu Tieu quiere enviar un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Desde el fondo de su corazón, Tu Tieu les desea un día lleno de energía, alegría y toda la suerte del mundo. Hoy exploraremos el momento en que los celos de Lin cruzan la línea y Yuri se ve obligado a revelar un plan sorprendente antes de que sea demasiado tarde. En el episodio anterior, la señora Lan decidió dejar toda su herencia a Tutu, cortando completamente con Lin, lo que la llevó a un estado de furia y desesperación. En este episodio veremos cómo la preocupación silenciosa investiga cómo interviene la policía y cómo una decisión desesperada llevó a que las manos de Lin fueran esposadas. No se pierdan el siguiente desarrollo, ya que seguro que sorprenderá a todos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones porque lo que viene a continuación será aún más intrigante. El sonido de las esposas alrededor de las muñecas de Lin. El metal mordía su piel mientras dos oficiales la arrastraban hacia el coche de policía. La grava crujía bajo sus pies. La luz de la tarde caía sobre el terreno vacío detrás del antiguo almacén de Tien Truong. El polvo giraba, la radio emitía sonidos dispersos. A lo lejos, Yuri no podía moverse. Veía el cabello enmarañado, los ojos desorbitados, pero a pesar de todo, aún veía a Lin como en los viejos tiempos, cuando ella se sentaba en el umbral de la casa de bambú, compartiendo batatas asadas con Tutu descalza. Ahora sus manos estaban esposadas. Lin suspiró él. Unas horas antes, el mundo aún olía a hojas de lima y pastel de batata. Esa tarde, la casa de bambú estaba tranquila y luminosa. La luz del sol se filtraba a través de las paredes tejidas, creando rayas de luz sobre la vieja mesa de madera, donde Yuri estaba sentado con un montón de papeles. Las copias del testamento de la señora Lan. Las actualizaciones legales. Una conclusión tajante. Todo iba a pertenecer a Tutu. No pensaba en la cantidad. Solo pensaba en las grietas que se extendían en esta frágil familia. Envidia, dolor, el sentimiento de ser reemplazado. Afuera, el árbol de limón se movía. El olor a pastel de batata asada entraba en la casa. Uri, el agua ya hierve. Llamó Tutu desde la pequeña cocina. Su voz sonaba alegre pero con un toque de ronquera. Había estado en el mercado desde temprano sonriendo a los clientes, mientras los rumores sobre el testamento se esparcían a su alrededor. «Ya voy», respondió él. Al levantarse, su mirada pasó por encima de una simple tarjeta de presentación blanca en la mesa. Un nombre, un número de teléfono, un detective privado. Nunca pensó que la usaría. Hasta que la mirada de Lin hacia Tutu se volvió larga y vacía. Hasta que sus bromas sobre la suerte comenzaron a clavar como cuchillos. Hay personas que solo tienen que aparecer para tenerlo todo. Luego, la emboscada en el camino desierto cerca de la empresa. Dos hombres vestidos de negro, la moto gris de Lin, cayó, el casco rosa resbaló sobre las piedras. Yuri y Tutu corrieron hacia ella, la sacaron con el corazón desbocado, y Lin se fue sin decir gracias, su rostro rígido, el polvo, levantándose detrás de ella. Esa noche, bajo el techo crujiente de la casa de bambú, Yuri lo admitió. Algo dentro de ella se había roto, así que hizo lo que más odiaba, se quedó en las sombras. Contrató al detective para seguir a Lin, no para castigarla, sino para asegurarse de que no arrastrara a nadie más a su caída. El teléfono sobre la mesa vibró. Un número desconocido con el mismo código de área que la tarjeta de presentación. El corazón de Yuri latió fuerte. Giró suavemente para que Tutu no viera su rostro y contestó. «Uri aquí». La voz del detective era baja, urgente, pero aún controlada. «Soy yo. Tenemos un problema». La mano de Yuri se apretó. «Te escucho». «He confirmado tus sospechas», dijo el hombre. «Lin ha estado en contacto con esos dos hombres de negro. Ahora están en el terreno vacío detrás del antiguo almacén de Tien Truong. Están planeando un secuestro.
Desde ahí las palabras cayeron como piedras. Un secuestro. Yuri lo repitió. Ellos habían señalado un objetivo. La voz del detective continuó. Una chica joven llamada Tutu. La secuestrarán en el camino que ella suele tomar después del mercado. Tienen coche, máscaras y tiempo. Todo está listo. En la cocina la tapa de la olla hizo un ruido metálico. El agua se vertió y el vapor salió suavemente. Detrás de él, la chica que iban a meter en un coche estaba lavando unos vasos y canturreando suavemente. ¿Tienes pruebas?, preguntó Yuri. Audio, respondió el detective. Estoy aquí, están esperando. Lynn está dando instrucciones. El mundo se redujo a una sola decisión. No participes, dijo Yuri, su voz tajante. Envíame la ubicación exacta y sigue grabando. Colgó el teléfono. El pin en el mapa apareció poco después, iluminándose en la pantalla como una pequeña alerta roja. Yuri giró. Tutu estaba en la puerta con el delantal aún puesto, una pequeña mancha de flores en su muñeca. Su cabello estaba pegado a su frente por el vapor. Sus ojos eran cálidos pero preocupados. «Estás muy callado hoy», dijo ella. «¿Está pasando algo?» Él la miró un momento, la persona que nunca pedía nada, que siempre estaba allí por los demás. La persona que recién se había convertido en el objetivo. Su pecho se apretó. «Necesito ir al pueblo», dijo él tratando de mantener su tono firme. «Hay un problema con los documentos de Tien Truong. Esta tarde quédate en casa, ¿sí? No salgas, ya has trabajado demasiado». Ella frunció el ceño. «Pero le prometí a la señora del río que le llevaría pastel. Ella está enferma». «Mañana», cortó él, su tono más firme de lo que esperaba. Se acercó a ella suavizando su voz. «Por favor, solo hoy quédate en casa y descansa por mí». Sus ojos lo miraron fijamente. Después de sus palabras prácticas, ella escuchó el miedo. No por él, sino por ella. «Está bien», susurró ella. «Me quedaré. Pero cuando vuelvas tienes que contarme todo». Él sonrió débilmente y acarició un cabello de su mejilla. «Trato hecho». Tomó las llaves y la tarjeta de presentación salió bajo la luz tenue mientras llamaba a la policía local. «Soy el oficial Town», dijo la voz al otro lado de la línea. «Oficial, soy Yuri», respondió él. «Se está planeando un secuestro ahora mismo. Tengo un detective en el lugar con pruebas de audio. El objetivo es una chica llamada Tutu. Los sospechosos son una mujer, Lynn, y dos hombres vestidos de negro. Están en el terreno vacío detrás del antiguo almacén de Tien Truong». Un suspiro de silencio. «¿Tiene pruebas, señor?», preguntó el oficial. «Sí», respondió Yuri. «Si esperan a comprobar todo, podrían moverse. Por favor, envíe un equipo para verificar. Si me equivoco, pueden manejarlo después. Si tengo razón, evitarán un crimen antes de que suceda». Otro momento de silencio. «Entendido», dijo el oficial Town. «Enviaremos unidades de inmediato. Quédate quieto y no te acerques. Déjanos manejarlo». Yuri colgó y aceleró la moto. La casa de bambú desapareció detrás de él, las paredes tejidas, el árbol de limón. Los campos se desvanecieron mientras él avanzaba rápidamente. El viento golpeaba su rostro, pero solo agudizaba su concentración. Conocía ese terreno. Sabía que planes como ese solían surgir en lugares olvidados. Se inclinó hacia el viento y se dirigió directamente hacia la línea que Lynn acababa de cruzar. Cuando Yuri llegó al complejo industrial, la luz del día ya se desvanecía. La puerta oxidada y los almacenes abandonados a lo largo del camino proyectaban sombras largas y nítidas. Frente a él vio dos patrullas estacionadas sin sirenas en la esquina que conducía al antiguo almacén de Tien Truong. Estaban esperando en silencio, como una respiración contenida. Yuri aparcó detrás de un sedán cubierto de polvo. El detective estaba apoyado en el coche, las gafas de sol empujadas hacia atrás en su cabeza. «Rápido»,
dijo el hombre suavemente cuando Yuri apagó el motor. ¿Dónde están?, preguntó Yuri con la voz áspera. El detective señaló con la barbilla hacia un hueco en el muro derrumbado. Dentro del terreno vacío cerca de un camión viejo estaba Lynn con ellos. Les había dado tiempo. Estaban listos para actuar cuando ella diera la señal. El nombre de su chica apareció en la grabación de audio. La mandíbula de Yuri se tensó. Y Tutu aún no había llegado. El detective dijo que ella no había salido del camino del pueblo. He comprobado. Si no hubieras llamado a la policía, los oficiales están reunidos alrededor del oficial Tan, que está agachado junto a una barrera baja, con el mapa extendido sobre sus rodillas. Este terreno está despejado, dijo el oficial a su equipo. Sin sirenas. El equipo A rodea por el muro sur. El equipo B se mueve desde el este. Mantengan silencio. Los atrapamos en el acto. Una respuesta de «entendido» resonó suavemente. Luego se giró hacia Yuri. «Quédate detrás de mí», ordenó. «Eres un testigo, no un héroe». Yuri asintió sus ojos, ya habiendo recorrido el muro. Desde este ángulo solo podía ver la parte trasera de un camión abollado y 3 figuras moviéndose. Lynn estaba junto a la puerta del vehículo, abrazándose a sí misma los tacones marcando el ritmo de su ansiedad. Los 2 hombres vestidos de negro estaban cerca con sudaderas con capucha y gorras bajas. Uno de ellos pateó una piedra. «La vamos a agarrar cuando pase, ¿verdad?», murmuró. «No quiero estar aquí todo el día». «Espera mi señal», gritó Lynn. «Si lo estropea no verá ni un centavo». Su voz era cortante, pero incluso desde esta distancia Yuri podía ver los leves temblores en sus manos. El otro hombre resopló. «Ya pagaste la mitad. Hazlo rápido para que me pueda ir». La mandíbula de Lynn se tensó. «Tiene que ser en el momento justo. La chica no la dejen escapar. Métanla en el coche. Yo me encargaré del resto». El corazón de Yuri se apretó. Ya no podía fingir más. Este era un plan deliberado, preparado y dicho por ella misma. El oficial Thorne hizo una señal con la mano. El equipo se separó, fusionándose con el entorno, deslizándose entre los muros y los escombros. El detective y Yuri se agacharon detrás de un trozo de concreto roto, lo suficientemente alto como para cubrirlos. Observó a Lynn durante un latido. Ella parecía vacilar. Sus ojos recorrían el camino lejano donde aparecerían los 2 hombres. Sus ojos se suavizaron por un momento. Luego sus hombros se endurecieron. «Este es el momento», dijo en voz baja. Yuri cerró un poco los ojos. Recordó otra tarde muchos años atrás cuando Lynn irrumpió en la casa llorando, llamando al hogar adoptivo. Se sentaron juntos en el umbral. «¿Por qué siempre soy yo?», susurró. Él le había dicho en ese momento: «Algún día alguien te elegirá, Lynn. Algún día alguien te elegirá y no te dejará ir». Ahora no está seguro de cuándo esa promesa se rompió. «Listo», susurró el oficial Thorne. Yuri abrió los ojos. Los oficiales ya estaban en posición formando un arco cerrado. Un hombre asintió ligeramente, todo estaba bien. La mano de Thorne se levantó. 3. Lynn miró el teléfono, sus ojos en el reloj. 2. Uno de los hombres con ropa negra ajustó la máscara echando un vistazo al camino, sus músculos tensos. «Policía, no se muevan». El grito resonó por el terreno como un trueno. Todo estalló al mismo tiempo. El hombre cerca del camión corrió rápidamente, pero fue derribado al concreto con fuerza. El segundo hombre se dio la vuelta con la mano en el cinturón, pero al ver la pistola se arrodilló de inmediato. Lynn permaneció quieta, su rostro pálido. Sus ojos recorrían frenéticamente buscando una salida que ya no existía. Luego lo vio. Yuri salió de detrás del muro roto, el detective caminando a su lado. «Uri», susurró Lynn. Su voz se rompió. La expresión de él no era fría.
Era más pesado, como si alguien hubiera presenciado el colapso del puente y aún estuviera en shock cuando finalmente se derrumbó. 2 oficiales se acercaron a ella. «Lynn», dijo el oficial Thorne con voz monótona, «tenemos pruebas de que organizaste un secuestro. Tienes derecho a guardar silencio. Te aconsejo que cooperes». Ella retrocedió sacudiendo la cabeza. «No, no es así. Ellos están mintiendo. Yo solo vine aquí para...» El detective presionó el botón en la grabadora. Su propia voz salió en el aire caliente, aguda e innegable. «Solo métela en el coche. Yo me encargaré del resto». Cada palabra fue como una bofetada. El eco resonó por las paredes del almacén. Las rodillas de Lynn cedieron. Su mirada se clavó en Yuri como si se estuviera ahogando. Uri susurró nuevamente. «No quiero hacerle daño. Yo solo quiero que las cosas sean como antes. Ya no tengo nada. Nadie me elige». Yuri respiró hondo. Se acercó. «Ya no eres una niña, Lynn», dijo suavemente. «Esto no es un juego. Tú lo elegiste. Tú llegaste aquí por ti misma». Las lágrimas brotaron en sus ojos. «Si solo pudiera desaparecer por un momento», murmuró Lynn. «Si ella tiene miedo si se va, tal vez la señora Lan recuerde que yo también estuve allí. Que yo también fui su hija». Su voz se quebró. El oficial Thorne asintió levemente. «Por favor, retrocedan». Un oficial dijo suavemente: «Pon las manos detrás de la espalda». Los hombros de Lynn se desplomaron. No resistió, simplemente se dio la vuelta y dejó que la sujetaran las muñecas. El metal frío se cerró con un clic agudo. Cuando pasó junto a Yuri, lo miró por última vez. «Odio la sensación de ser dejada atrás», susurró casi inaudible. Él tragó saliva pero no dijo nada. Los oficiales la llevaron al asiento trasero del coche patrulla. La puerta del coche se cerró con un golpe sordo que resonó por el terreno vacío. El silencio cayó. Yuri se quedó en medio del terreno sintiendo cómo la adrenalina se desvanecía dejando un dolor vacío. Todo había terminado, al menos esta parte. «Uri», la voz resonó detrás de él llena de pánico. Se dio vuelta. Tutu corría por el camino con el delantal todavía atado, las sandalias golpeando el suelo. Tal vez no le hizo caso y salió de la casa. Sus ojos se movían rápidamente por el terreno, observando los patrulleros, los oficiales y los hombres esposados en el suelo. Finalmente su mirada se detuvo en él. Corrió hacia él y agarró su mano. «¿Estás bien? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó?» Oí la sirena de la policía. Su voz se detuvo cuando se dio la vuelta y vio la ventana trasera del coche patrulla. Lynn estaba sentada tras el cristal con las manos esposadas mirando al exterior como si no viera nada. «¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa?», susurró. Uri apretó su mano. «Ella planeó secuestrarte», dijo suavemente. «Esos hombres vestidos de negro estaban esperándote. La policía los atrapó antes de que pudieran actuar». Los labios de Tutu se abrieron. «¿A mí? ¿Pero por qué?» Él la miró. «Ella está enojada con el mundo entero y tú eres la persona más cercana que puede alcanzar». El oficial Thorne se acercó a ellos. «Señor Uri, necesitamos que venga a la comisaría para proporcionar información completa. También necesitamos al detective. Tenemos que confirmar si Lynn actuó sola o si alguien más está detrás de ella». «¿Alguien más?», repitió Tutu, su voz débil. «Es el procedimiento estándar», dijo Thorne. «Investigaremos a todas las personas relacionadas con el testamento. Tal vez las cosas no sean tan simples como pensamos». Los ojos de Uri volvieron a fijarse en el coche patrulla. A través del cristal, los ojos de Lynn finalmente se enfocaron en ellos. En un breve instante sus miradas se cruzaron. No había ira, solo una tristeza cansada y silenciosa. «Está bien», dijo Yuri al oficial. «Vamos». Thorne asintió y se alejó. Los motores de los coches patrulleros rugieron. Cuando la caravana comenzó a moverse, el polvo se levantó.
Uri y Tutu se quedaron juntos sin decir nada. Ella se apoyó suavemente en él su hombro, tocando su brazo como si estuviera verificando si realmente estaba allí. «Contrataste al detective para seguirla», dijo ella suavemente. «No me lo dijiste». No fue una acusación, pero había dolor en sus palabras. «Quería protegerte sin que te preocuparas», admitió él. Esperaba estar equivocado. Esperaba que él la siguiera y me dijera que estaba paranoico y entonces podría romper su tarjeta. Sus ojos brillaron. «¿Y si no lo hubieras hecho?». Él no respondió. Ella suspiró y luego lo abrazó con fuerza. «Gracias por estar paranoico», susurró. Él suspiró y la abrazó con fuerza. «Mientras yo esté aquí, nadie te tocará». Se quedaron así hasta que el polvo se asentó. «Vamos a casa», dijo Yuri. Finalmente caminaron hacia su moto. El mundo parecía extrañamente silencioso mientras se acercaban al camino. Tutu miró una última vez. El terreno vacío bajo la luz que se desvanecía esparcía pequeños rastros de lo que casi sucedió. Una cuerda, una lata de bebida energética aplastada. Parecía como cualquier otro lugar abandonado. Pero ella sabía que ahora el peligro no siempre venía con tormentas. A veces se ocultaba bajo la luz del día detrás de rostros familiares. Esa noche, cuando llegaron a la casa de bambú, el silbido de la tetera y el aroma del té de jengibre llenaron el aire. A simple vista todo parecía igual. Sin embargo, cuando Yuri se sentó en la mesa de madera con los papeles de la policía, todavía podía escuchar el eco de las esposas. Aún veía el rostro de Lynn cuando dijo: «Odio la sensación de ser dejada atrás». Tutu se movió en silencio colocando 2 tazas de té sobre la mesa. Cuando se sentó frente a él, colocó su mano sobre la suya. «Sea lo que sea que pase a partir de ahora», dijo suavemente, «lo enfrentaremos juntos con la señora Lang, con cualquiera que esté dispuesto a estar a nuestro lado. Le debemos la verdad a Lynn, pero no le debemos nuestras vidas». Yuri levantó la vista y miró sus ojos. En ellos vio miedo, pero también algo firme, algo que no se dejaría vencer. Giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Fuera la noche finalmente cayó sobre los campos. Yuri sabía que al tomar la mano de Tutu, esto no era el final. La investigación en la comisaría, la reacción de la señora Lang, la verdad sobre hasta dónde había llegado Lynn, y si alguien más había susurrado en su oído. Todo eso aún estaba por venir. Pero ahora, bajo la pequeña luz de la lámpara, Yuri y Tutu se sentaban frente a frente, sus corazones aún latiendo rápido pero en sincronía. Pase lo que pase después de las esposas de Lynn, lo enfrentarían juntos desde aquí. Câu mà Nan nói như xóa nhà những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng, và Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Thì Kiêu lặng nhẹ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Uzi. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó, đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Tìm một chiến mới bắt đầu. Không được Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.